Caminando por las callecitas de Eger, seguimos por la calle Dobo y la cita de hoy es ir a probar vinos, ya que esta es una de las regiones de Hungría donde se da un vino llamado Egri Bikaber, que se llama sangre de toro. Vamos a probarlo y vamos a entrar a una zona donde se prueban uno de los mejores vinos de Hungría, de denominación. Bienvenidos a Estado Natural Viajero. Este es el sitio donde se prueban los vinos. Se sienta uno y está la carta. En la carta vemos los tipos de vino que hay. Aquí hay Sauvignon, hay Tabernet. La gente que llega, como una especie de bodeguita de La Habana. La bodega en la que nos encontramos el día de hoy consta de 3 niveles. Es una especie de recibidor donde están viendo un montón de firmas de personas que van llegando con el propósito de conocer y degustar un poco los vinos de la región. El propietario, que lo conocerán después, nos explica el proceso de producción de vino en la región de Eger. Venden varias cajas con diferentes tipos de vinos. Los precios son muy asequibles, alrededor de 3,5 euros, son los más baratos. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esta zona de bodega o tienda de vino. En esta segunda región de esta tienda vamos a ver los vinos que han pasado de generación en generación. Nos va a explicar el propietario cómo se hacen estos vinos y por qué es famoso. Porque es de una uva que se traduce como Egri Bikaber, sangre de toro. Es una mezcla típica de las uvas locales que le da al vino un sabor distintivo. A veces es difícil comunicarse con las personas, pero por su gesto del toro entendemos el distintivo de esta denominación de origen de Eger. El vino sangre de toro o Egri Bikaber es una mezcla de uvas locales que incluye el Cabernet Franc, el Merlot, el Pinot Noir. El vino tiene un sabor intenso y un aroma a frutas negras y especias. El propietario siempre nos va explicando que este vino es ideal para tomar con carnes rojas y platos picantes. Debo reconocer que no soy un experto en vinos, pero al escuchar a este señor a uno se le antoja aprender más de la cultura vinícola y entramos a una tercera sala, que es una sala adecuada al siglo XVIII, inicio del siglo XIX, donde nos dan a probar el vino que se escogió antes. Voy a servir a mi tía. Tomamos para la muestra un rojo. Pruébelo. Mehet a következő? Írsai? Dejado. Okay. ¿Qué tal? Rico. Esta experiencia de probar vinos es fascinante. En realidad el costo fue muy pequeño, aproximadamente unos 2.400 forins, 5 euros por persona, y tuvimos acceso a 2 botellas de vino. Hemos tomado un vino de denominación Sangre de Toro 2013. Lo hemos probado y con toda la calma del caso hemos degustado una botella. Es imposible no hacer nuevos amigos en el lugar, aunque la barrera del idioma imposibilite muchas veces la comunicación. Con un brindis, salud y con una sonrisa se establecen nuevas formas de comunicación. Vinos en Europa se dan bastantes y en Hungría ustedes pueden encontrar la variedad de sangre de toro en blanco, rosado y tinto. Y aquí tienen otra alternativa para probar
unos vinos bastante agradables. Y ya a la hora de la salida, como nos ha atendido Zoltán en esta zona tan especial, vamos a dejar la marca de que estuvo estado natural viajero en esta zona de Eger. Vamos a anotar acá estado natural, y aquí estuvo estado natural viajero. Espero que les haya gustado esta pequeña historia probando vinos. Hoy probamos Sangre de Toro, que es uno de los vinos típicos de Hungría, desde una especie de botica o bodeguita en Eger. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla, una historia etílica para todos los sabores. Les recomiendo los vinos húngaros, les recomiendo que vengan a esta zona de Europa. Muchas veces nos quedamos en los países Italia, Francia, España, Alemania, Portugal. Hungría, Croacia, Eslovenia tienen mucho para mostrar y voy a seguir con ello. Muy bien, hasta pronto. Quedamos para la historia aquí. Chao.